Vamos a darle lectura, y para los que nos ven a través de la transmisión, quiero leer este texto para ustedes. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová he dicho y lo haré. Y lo haré. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Así como estás, ¿quieres levantar tu mano y quieres orar conmigo? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este hermoso pueblo que tú has congregado aquí. Hoy, Señor, levantan sus manos y te pido, Señor, que al levantar sus manos, al disponer su corazón, tú les hables a través de tu palabra. Ámalos a través de tu palabra, Señor. Y mientras tu palabra se habla, Señor, que yugos se rompan, que cadenas se rompan, Señor, que coyundas se pudran en el nombre de Jesús. Declaramos libertad y salvación para quienes están hoy aquí en esta casa, pero también a quienes nos están viendo en diferentes lugares. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Vamos a iniciar este tiempo de palabra. Es hermoso poder estar en la presencia de Dios y poder tener este tiempo de gracia, de poder escuchar esa palabra que viene directamente del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra reverdecer? Nosotros estamos aquí en un clima donde es algo así como templado, subhúmedo, en donde podemos ver las 4 estaciones del año. En este tiempo las plantas están floreciendo, ciruelos, duraznos han estado floreciendo y los campos se están poniendo verdes, ¿sí? El título del sermón que voy a compartirles hoy en esta noche es reverdece otra vez. Reverdece otra vez, o vuelve a reverdecer, ¿sí? Podemos ver en esta estación del año que hay muchas plantas que se les había caído las hojas, pero que esas plantas le han vuelto a brotar esas hojas, y hay algunas plantas que ya tienen sus flores. Entonces, cuando hablamos de un reverdecer, hablamos de que una planta que todavía el tallo tiene vida, vuelve a retoñar, vuelve a tener hojas y vuelve a florear y después a dar fruto. Pero el mensaje que voy a estar tratando hoy con cada uno de ustedes no se trata solamente de un árbol, de un tronco que esté verde y que solamente espera que broten sus hojas, sino que voy a hablar de un árbol que estaba completamente seco. Un árbol que estaba completamente seco. Miren, hay un testimonio que escuché en alguna ocasión. Ese testimonio es de una pareja. La mujer enfermó de cáncer, y la mujer la estaban llevando a sus quimioterapias para poderle darle la atención médica. El cabello se le había caído, la piel se le había empezado a marchitar, había bajado mucho de peso la mujer. Y cuando la pareja van entrando a la casa de ellos, tenían enfrente un espejo grande. Tenía un espejo grande, y cuando la mujer se mira al espejo, y su semblante decae, y la mujer dice: el árbol se ha secado. La mujer se mira al espejo y dice: el árbol se ha secado. Y pues, ¿por qué no decirlo? De su rostro empezó a correr esas lágrimas, y la mujer empezó a llorar. Pero hubo una palabra precisa de parte de su esposo, y su esposo le dijo: pero volverá a reverdecer. Pero volverá a reverdecer. Siguió el tratamiento la mujer y efectivamente salió adelante, pudo vencer esta enfermedad, y la mujer pues pudo reverdecer otra vez. Cuando nosotros hablamos de que algo se seca, es porque hace falta agua. Yo escuchaba en las noticias que creo que por la región de Villa Victoria, San José, por allá,
creo que andan algunas aeronaves, y si no tengo mala información, son aeronaves del ejército que están bombardeando las nubes con algo que contiene plata. Creo que es yoduro de plata. Los bombardean para que empiece a llover, porque ya las presas de la región ya no se han estado llenando. La presa de Tepetitlán en este año no se llenó. Entonces, cuando en un lugar hace falta el agua, lo que viene ahora es la sequía. ¿Por qué les estoy hablando de esto, hermanos? Muchos de nosotros que estamos aquí estamos viviendo un tiempo de sequía. Si tienes a tu pareja, si tienes a tu matrimonio, es probable que estés viviendo un tiempo de sequía con tu pareja. Ya no hay ese mismo romanticismo, ya no tienen ese mismo gozo, están empezando a tener dificultades. Para quienes sirven en el ministerio, sean colaboradores o sean pastores o sean ministros, a veces ya no hay el mismo entusiasmo porque están pasando un tiempo de sequía. Cuando una planta le empieza a faltar agua, lo primero que la planta empieza a hacer es que sus hojitas las empieza a agachar, las hojitas las empieza a inclinar. Pero si oportunamente nosotros les aplicamos agua, esa plantita poco a poquito empieza a levantar sus hojitas, sus ramitas, y se endereza. Entonces, muchas veces la falta de agua seca la vida, trae enfermedad. La falta de agua puede traer, la sequía puede traer problemas económicos en el hogar, en la familia, puede traer desánimos también, puede traer afrentas, puede traer asuntos familiares complicados. Entonces, si tú estás viviendo un tiempo de sequía, creo que todos en alguna vez hemos vivido algún tiempo de sequía, algún tiempo de escasez. Escuchábamos el testimonio de la hermana que le decía al pastor David, le decía: pastor, ayúdame, pastor, sálvame. En su agonía, en la sequía que tenía esa persona, levantaba un clamor desde su corazón y buscaba que alguien le pudiera ayudar. Y si tú estás pasando una vida de sequía, si estás teniendo un tiempo difícil en tu vida, yo te digo que hay alguien que te puede ayudar y te puede sacar de esa sequía. De esa sequía espiritual, de esa sequía física, de esa sequía ministerial, de esa sequía en el matrimonio, de esa sequía en la familia. Hay alguien que te puede sacar de ese lugar, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se mueve en medio de la palabra, porque Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso en esta noche reprendemos al espíritu de muerte, al espíritu de suicidio, a cualquier hechicería, a cualquier maldición que esté pesando sobre tu vida, porque Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Veamos en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 25, lo que la palabra de Dios nos enseña. Libro de San Juan capítulo 11, versículo 25. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Si lo encontró, léalo conmigo, y si no, ponga atención. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si aplicamos esta palabra al tema que estamos hablando, Jesucristo diría: yo soy la resurrección y la vida. Si alguno está seco, si alguno está enfermo, si alguno está desanimado, si alguno está muerto, pero si cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté seco, vivirá. Esa es la palabra que Dios tiene para ti. Él promete levantarte, Él promete sustentarte. ¿Sabe? Dios puede hacer que las situaciones más desastrosas de tu vida puedan regenerarse. A lo mejor algún día has pensado en suicidarte. Yo tenía 16 años.
Yo tenía 16 años y estaba trabajando en mi primer año para el ejército, pero salí de casa desde muy pequeño. Y estando en una ciudad, sin tener a un familiar cerca, llegó el momento en el que yo pensé y dije: mi vida no tiene sentido. Estaba en la parte de adiestramiento más fuerte y más riguroso del ejército. Y en una ocasión que salí, que tuve descanso, recuerdo que anduve cerca de una central camionera y lo único que yo quería era morirme. Yo pensé y dije: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a quitar la vida? Subí a una parte alta, en un barandal, era el puente de una avenida principal. Me senté con la espalda hacia el vacío. ¿Y saben qué fue lo que pensé? Cuando yo vea que venga un autobús, un camión, un tráiler, nomás me dejo ir de espaldas. Si no muero del impacto, cuando pase ese vehículo, me va a rematar, me va a dar el otro golpe. Yo estaba ahí esperando la oportunidad, cuando de repente de frente veo que viene una enfermera vestida de blanco. Esa enfermera tenía un problema, creo que desde la columna y parte de la pierna, porque cuando ella caminaba tenía que tomar el pantalón que ella vestía y tenía que adelantar este pie, y el otro pie sí le funcionaba bien, pero tenía que tomar el otro pie para dar el paso, y seguía caminando. Y cuando vi esa mujer venía caminando hacia mí. Cuando veo a esa mujer, la vi caminando con entusiasmo, con decisión y caminando con ese ánimo que debe ser. Sentí como si algo frío recorriera mi cuerpo y dije: ¿qué estoy pensando hacer? Esa mujer tiene ese problema, pero su vida tiene propósito, tiene dirección, tiene destino. Y yo, que estoy completo, quiero terminar mi vida aquí. Inmediatamente reaccioné, bajé de ese lugar. Yo no era cristiano para ese tiempo. Bajé de ese lugar, empecé a caminar, empecé a pensar en otras cosas, y mi vida cambió. Tenía yo 16 años. A los 22 años recibo a Jesucristo como mi Salvador. Pero mi vida pudo haber terminado ahí, a los 16 años. Cuando una vida se seca y no hay alguien que ponga agua, cuando una vida se está secando y no hay alguien que pueda extender la mano, esa vida puede terminar ahí. Esa vida puede terminar en ese lugar. Hay un escritor que en sus libros dice una letra A-W y termina con el apellido Tozer, A-W Tozer. Y hay un pensamiento que este hombre escribe, y es lo siguiente. Él dice: los hornos encendidos del diablo, Dios los utiliza para empollar sus propósitos. Ponga atención. Los hornos encendidos del diablo, Dios los utiliza para empollar sus propósitos. Quiere decir que en medio de esa sequía que tú puedas estar viviendo, ya sea una sequía natural, una sequía por alguna hechicería, alguna maldición, ¿qué crees? Dios puede utilizar eso para levantarte y para cumplir un propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, ¿cuál es la acción que tienes que hacer? Siempre para poder avanzar nos demanda una acción. ¿Qué hice para bajarme de ese puente donde pensaba suicidarme? Me bajé en primer lugar de ese puente. Empecé a caminar hacia un lugar distinto, y empecé a cambiar mi forma de pensar. Y por eso el apóstol Pablo dice: cambia tu forma de pensar, renueva tu entendimiento. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. En la Biblia encontramos muchos personajes que vivieron unas sequías muy difíciles. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 16, en su versículo 22. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 22, encontramos la historia de un hombre llamado Sansón.
encontramos la historia de un hombre llamado Sansón aquí en Jueces 16:22, y dice la palabra de la siguiente manera: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y el cabello de su cabeza empezó a crecer después que fue rapado. Para quienes no conozcan la historia de Sansón, Sansón era un hombre escogido por Dios. La Biblia les llama nazareos. Los nazareos no debían beber vino ni sidra, no tenían por qué juntarse cerca de un difunto. Los nazareos, hermanos, no tenían que casarse con alguna mujer repudiada. No, ellos tenían que casarse con una mujer virgen. Y en Sansón reposaba el Espíritu Santo de Dios. Pero vino una sequía a su vida de Sansón y conoció a una mujer llamada Dalila. Y Dalila le empezó a decir: oye, Sansón, dime de dónde viene tu fuerza. Varias veces Sansón le mintió. Le dijo: mira, si me hacen unas trenzas. La Biblia habla de guedejas. Aquí en la región Mazahua conocemos como trenzas. Si me hacen unos chongos o unas trenzas y los amarran por ahí en una estaca, ya no voy a tener fuerzas. Y Dalila hizo eso, lo amarró y le dice: Sansón, vienen los filisteos contra ti. Pero Sansón hizo fuerza y se desató rápidamente. Y la mujer le dice: me has engañado, Sansón. Y le vuelve a inquietar. Y Sansón le dice: mira, si escogen unos mimbres, unas raíces, unas lianas de plantas, y las enredan y con esas me amarran, vas a ver que ahora sí, ya no voy a tener fuerzas. La mujer así lo hizo, porque a la mujer le iban a pagar dinero por entregar la cabeza de Sansón. Y lo amarró, y cuando le dice eso: ¿sabes qué, Sansón? Vienen los filisteos. Sansón volvió a reventar eso. Y le dijo: y si me amarras en un telar, ya no voy a tener fuerzas. Pero volvió a tener fuerzas Sansón. Resulta que esta mujer recostó a Sansón en sus piernas y empezó a afligirlo: Sansón, creo que no me amas. No me has dicho la verdad. Ya me engañaste varias veces. ¿De dónde viene tu fuerza? Y en la sequía de Sansón se le ocurrió, y él dijo: amo a Dalila, le voy a decir. Le dijo: mira, si me cortan el cabello, se me va a ir la fuerza, porque nunca ha pasado navaja sobre mi cabello. La mujer lo hizo dormir, le cortaron toda la cabellera, y la mujer gritó: Sansón, vienen contra ti los filisteos. Sansón dijo: me voy a volver a escapar otra vez. Llegaron los filisteos, lo agarraron, lo apresaron y su fuerza se había ido. La historia es un poco larga, pero al final Sansón lo colocan cerca de unas columnas donde los filisteos tenían su fiesta. Pero para eso los filisteos se burlaron de Sansón, le sacaron los ojos. Cuando los filisteos se emborracharon, trajeron a Sansón para que los divirtiera como si fuera un payaso. Sansón le dijo al joven que lo conducía: llévame donde están las columnas del templo. Y aquel joven lo llevó y lo puso ahí en las columnas que sostenían el segundo piso. Y Sansón hizo una oración a Dios y le dijo: Dios, dame la última oportunidad en mi vida, que yo pueda cobrar venganza por mis dos ojos que me han sacado. Dice la Biblia que Sansón puso sus manos en las columnas, empezó a hacer fuerzas, pero dice que su cabello había empezado a crecer, y ahí se descuidaron los filisteos. Si los filisteos hubieran puesto atención a eso, conforme el cabello crecía, lo hubieran ido rapando. Hay gente a veces que le sirve al diablo, que son satanistas, que son hechiceros, pero cuando llega la palabra de Dios empieza a trabajar en el corazón y en el espíritu de la persona, y a veces Satanás ni cuenta se da. Y a veces esas personas reciben a Cristo, y cuando Satanás ya se dio cuenta, ya Cristo está en el corazón de esas personas, y es como aquellas personas salen del satanismo para poder servir a Jesucristo.
El cabello de Sansón empezó a crecer, y quiero aplicar esta palabra en el que la vida de Sansón volvió a reverdecer otra vez. Hizo fuerza, tiró las columnas, se cayó el piso de arriba. Todos los principales de los filisteos estaban abajo. Y la Biblia dice que aquel día mató Sansón más gente de los que peleando había matado. Él volvió a reverdecer. Él volvió a reverdecer. Y el llamado y la exhortación para ti, hermano, hermana, amigos quienes nos escuchan, es que reverdezcan. Es que salgan de la situación de donde ustedes están y que digan: yo quiero salir de eso, de esto yo quiero proseguir al blanco, quiero acudir a Jesucristo. En el caminar del Señor, hermanos, hemos visto muchos testimonios de personas que sus vidas estaban terminadas, matrimonios terminados, enfermos, una niña que tenía convulsiones y le dijeron: llévenla a su casa porque se va a morir. No hay nada que hacer. Lo único que pueden hacer es, cuando le da la convulsión, el ataque, la epilepsia, busquen una toalla para que con la toalla le jalen la lengua y para que ella pueda no se ahogue con su propia lengua. Pero llegó la palabra de Dios en la vida de esa niña, y esa niña hoy es una joven. Desde aquel día que se oró por ella y se le predicó el evangelio, esos ataques epilépticos se fueron. El corazón y la vida de la niña volvió a reverdecer. Hoy creo que tiene 17 o 18 años y tenía como 6 o 8 años cuando pasó todo esto. Reverdecer, hermanos, es una decisión que se toma, y tenemos la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Hay ministerios que están escondidos. Algunos de ustedes han predicado alguna vez. Algunos de ustedes han tocado un instrumento alguna vez para alabar al Señor. Algunos de ustedes han sido maestros de escuela dominical, pero se han alejado. Hay una letra de una canción que escribí que nunca la he cantado, pero esa letra dice así: si yo me olvidare de ti, Señor, qué triste sería, porque algún día pasaré enfrente de un templo evangélico y escucharé las alabanzas que te cantan. Algún día cruzaré en un parque y escucharé a un predicador que esté predicando ese mensaje de salvación, y yo diré aquel día: yo hice eso en algún momento. Y la letra de esa canción dice solamente: inclinaré la cabeza y lloraré, y si tendré la oportunidad, volveré a ti, Señor. En otras palabras, volveré a reverdecer. Volveré a reverdecer. La Biblia nos habla de muchas historias. Tú traes una historia en tu familia, pero que esa historia no te marque. La palabra nos habla de un hombre llamado Jabes. En Primera de Crónicas capítulo 4, en su versículo 10, nos habla de un hombre llamado Jabes. Y hay unos puntos muy interesantes que podemos hablar de la vida de este hombre llamado Jabes. Voy a leer unos versículos. El versículo 9, Primera de Crónicas 4, 9 y 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. La palabra Jabes, hermanos, significa el que sufre. La palabra Jabes quiere decir el que sufre, el doloroso. La palabra Jabes quiere decir alguien que está en una completa amargura, alguien que está en una completa sequía. La Biblia dice que Jabes, su madre lo dio a luz en dolor. ¿Qué dolor podía tener la mamá de Jabes cuando Jabes nace? A mí se me ocurre que había perdido
a su esposo. A mí se me ocurre que la mamá de Jabes estaba embarazada cuando pierde a su esposo, tenía el dolor de la pérdida de su esposo, pero no conforme con esto, bueno, pues viene el alumbramiento de Jabes y le pone ese nombre. Entonces esta palabra de Jabes es el que sufre, el que esparce dolor. Y Jabes pudo vivir su vida diciendo: pobrecito de mí. ¿Han escuchado esa palabra que alguien dice: pobrecito de mí, es que me va mal, es que estoy viviendo esto? Y se quejan de muchas cosas. En el versículo 10 dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes dijo: yo ya no quiero llevar ese título del que sufre, yo ya no quiero llevar ese título del que esparce dolor. Le dice a Dios: si tú me bendices, si ensanchas mi territorio, si me das protección, si me das fuerza para no caer, pues le está pidiendo eso al Señor. Y la Biblia dice que Dios le otorgó lo que él pidió. ¿Qué le vas a pedir al Señor? Hoy viniste por algo. Hoy viniste para poder pedirle algo al Señor, y el Señor está presto para poder escucharte. Pero ¿cómo puedes saber que te estás secando? ¿Qué síntomas puedes tener para darte cuenta que te estás secando? La Biblia dice en el libro de Jeremías, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Alguien de ustedes tiene una necesidad, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, alguien de ustedes tiene una necesidad. Y alguno quizás su corazón le dirá: mira, tú tranquilito, tú estás bien, no pasa nada, ya la vas a librar. Tú tranquilo. Por eso la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo te das cuenta que te estás secando? Tienes un crecimiento reducido. Si hablamos ministerialmente, muchos debíamos estar en un nivel diferente al que ahora estamos. Tendríamos que estar más arriba. Muchos en su situación matrimonial con sus hijos tendrían que estar en una condición mejor. Pero algunos parece que van caminando en ese desierto y se están secando. ¿Qué frutos estás llevando? Matrimonio, familia, escuela, ministerio. ¿Qué frutos estás llevando? Si no estás llevando frutos es porque te estás secando. ¿Tienes gozo en tu corazón? ¿Disfrutas la alabanza? La palabra viene y refresca tu vida. Si no pasa eso es porque te estás secando. ¿Con qué pasión le estamos sirviendo a Dios? Vinimos hoy con ese buen ánimo de decir: voy a cantarle al Señor, voy a escuchar palabra de Dios. Tenemos el entusiasmo, servidores, predicadores. Tenemos esa emoción de ir a los pueblos, de buscar a la gente en las casas. Tenemos la emoción de desgastarnos todavía para que las personas conozcan del Evangelio. Los que cantamos, ¿todavía lloramos cuando cantamos? ¿Todavía nos emocionamos cuando tocamos las teclas, los tambores, las cuerdas? ¿Nos emocionamos todavía o nos estamos secando? La sequía puede llegar poco a poco, hasta cuando te des cuenta, secándose la raíz, ya la planta ya no retoña. No te estoy diciendo que si estás frío o si te has descuidado ya no vas a retoñar. ¿Sabe? En el libro de Ezequiel que leíamos al principio, libro de Ezequiel capítulo 17 versículo 24, habla de algo muy interesante. Quiero recalcar esta palabra. Dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Dios está diciendo: el árbol que estaba muy frondoso,
pero que no estaba conforme a mi corazón, yo lo abatí. Y podemos ver ministerialmente que muchos grupos han caído, muchos predicadores, el Señor los ha abatido. Hay árboles grandes que se han secado, pero el texto de la palabra dice: abatí el árbol sublime, pero dice también: levanté el árbol bajo. Levanté el árbol bajo. Dios puede levantarnos. Dice: hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, yo lo haré. Esa es una promesa para ti. Esa es una promesa para ti que estás escuchando. Aunque te haya secado, Dios puede volver a reverdecerte. En el matrimonio, en tu salud también. No importa qué enfermedad pueda haber, Él puede volver a reverdecerte otra vez. En el libro de Números capítulo 17. Libro de Números capítulo 17. Hay un texto que encontramos en el versículo 8. Voy a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a darle lectura a esta palabra. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y el Espíritu Santo se mueve sobre todos ustedes que están escuchando esta palabra. Ponga mucha atención a esta palabra. Libro de Números capítulo 17 versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Una vara que estaba seca. Esa vara había reverdecido. Pero vea que sigue diciendo: había reverdecido y echado flores. Había reverdecido y echado flores, y había arrojado renuevos, y había producido ¿qué? Almendros. Eso solamente Dios lo puede hacer. Una vara reverdeció, había echado renuevos, había echado ramitas nuevas. Después de que echó ramitas nuevas, floreció. Y no solamente floreció, sino que arrojó almendros, tuvo frutos. Y no dice que lo habían plantado. No lo habían plantado. Era una vara que estaba seca, pero reverdeció, echó flores y finalmente pudo echar frutos. Pudo echar frutos. Tú puedes reverdecer. Tú puedes reverdecer otra vez. Cualquiera que sea tu situación, puedes volver a reverdecer. Cierra tus ojos un momento. Ahora tú que nos estás escuchando ahí en esta transmisión, voy a dirigirme a ti, voy a orar por ti. Si quieres levantar tu mano ahí donde tú estás, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Tú sabes la sequía que estoy pasando. Tú sabes la sequía que estoy enfrentando. Dile: Señor, camina conmigo en el desierto. Camina conmigo en medio de la soledad. Dile: Espíritu Santo, ven a mi vida. Dile: Espíritu Santo, levántame. Levántame, Espíritu Santo. Lléname de tu paz, lléname de tu gozo. Si hay problemas en tu matrimonio, dile: Señor, en tus manos pongo mi matrimonio. Si tienes una enfermedad, una dolencia, dile: Señor, sáname, sáname, sáname. En el nombre de Jesús, empiezo, Señor, a ministrar sanidad. Sanidad, Señor, para los que ven. Sanidad para los que escuchan. Sanidad para los que están aquí. Si te has alejado del ministerio, si has dejado de predicar, de cantar, de tocar algún instrumento, esa sequía se va. Dile: Señor, usa mis manos, usa mi voz, usa mis manos, en el nombre de Jesús.